recibimiento. Mira, tenés razón. Ahora, después de las 18:30, voy a estar charlando con Lucía Portos y con Natalia Salvo, como todos los jueves ahora, en la conversatoria, este espacio que ya tiene bastante tiempo. No sé, las chicas se deben acordar cuánto hace que arrancamos. Vamos a una nota, Mastra, ¿estás listo? Allá vamos. Bueno, vamos a recibir a María Mercedes Cabezas, trabajadora del SENASA y además secretaria general adjunta de ATE Nacional. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Andrea y Víctor, te saludamos acá en la vuelta completa, en la 530. ¿Qué tal Andrea? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, Mercedes. Recién comentábamos que se viene el 7 de agosto, ¿no? Va a ser muy importante la movilización es el Día de San Cayetano, pero todos los años, ¿no? Hay una movilización donde se confluyen ahí muchos reclamos, muchas protestas y pensás, ATE va a participar. Sí, de hecho, hoy estuvimos en la conferencia de prensa, en la reunión que llevamos adelante desde la CTA Autónoma, desde la CTA de los Trabajadores, parte de la CGT, ese frente que se está conformando, que empezó como un frente del transporte y que posteriormente se amplió y hoy somos un conjunto de organizaciones del campo popular que efectivamente no solo movilizamos el 7 de agosto, sino que vamos hacia una mirada programática de una propuesta de salida a la crisis. Hoy, de hecho, sacamos un documento en el que hablamos del pan, de la tierra, del trabajo, como vertebrales en la vida de las personas y fundamentalmente como una necesidad concreta de sacar a los argentinos y argentinas de la pobreza. Bien. Lógicamente, ¿no? Es importantísimo, a mí me parece importante siempre, todos los años, el 7 de agosto, porque ahí la agenda está puesta en la necesidad del trabajo, ¿no? El trabajo, como sabemos que es la herramienta indispensable para tener una calidad de vida. Y hoy en la Argentina hay mucha gente que está fuera del mercado laboral y hay otra gente que está en el mercado laboral, pero que no le alcanza el salario, ¿no? Los salarios quedaron tan atrasados que este fenómeno de los trabajadores pobres se va profundizando. Bueno, primero, gran parte de la sociedad argentina habla del trabajo como el vertebrador de la vida de las personas, pero pocos gobiernos tienen una agenda concreta de generación de empleo genuino. Y esto es generación de empleo en blanco, con derechos, con trabajadores y trabajadoras que cobren por sobre la línea de la pobreza. Y por otro lado, desde de un tiempo a esta parte, crece esa situación, casi te diría ya a esta altura estructural, de cientos de miles de personas que cobrando, que aún teniendo un salario en blanco, que aún teniendo trabajo, que aún siendo parte de la planta estable de un trabajo concreto, están por debajo de la línea de la pobreza y en algunos casos de la indigencia. Así es. Es un fenómeno que en la Argentina no había aparecido. Sí, los grandes índices de desempleo que hemos tenido en otros periodos históricos, pero el abultado índice de trabajadores y trabajadoras pobres, no era algo que veíamos concretamente. Y si voy al Estado, te digo que además el alto índice de familias de trabajadores y trabajadoras del Estado pobres, porque por ejemplo, ¿no? Si dos trabajadores de algún sector como que cobran 350.000, 400.000 pesos, son parte de la misma familia y trabajan dentro del Estado, en concreto, esa familia está por debajo de la línea de la pobreza, en algunos casos raya con la indigencia. Dramático. Sí, además de todo el estrés generado porque no saben si van a ser despedidos, si están contratados, si les van a renovar los contratos. Sabemos que... de toda una sociedad que le exige, le pide un tipo de Estado con capacidades superlativas a un trabajador, a una trabajadora que tiene que, para conformarse un salario decente, tener 5 empleos. Esto también es real. El estrés que eso genera, el poco tiempo que las familias pueden pasar en unidad, digamos, en el seno de el abrazo fraterno, del amor, y de la mano de esto, la situación compleja que se da de crecimiento de la violencia
en todos los ámbitos de la vida. Sí. Que también lleva como característica particular en este gobierno la apología de la violencia que se hace desde las instituciones públicas y desde los funcionarios públicos, particularmente para para ponerle nombre y apellido desde la propia presidencia de la Nación de mano de Javier Milei, digamos, no es que estoy diciendo nada, no es que no queramos decir nombres, digamos. Te entendemos, sí. Mercedes, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Bien. Mercedes, te quería consultar sobre lo que está sucediendo en el SENASA, que a veces parece un organismo bastante lejano. Vos decís, bueno, el SENASA, ¿qué pasa? Pero de alguna manera creo que el SENASA es quien garantiza la calidad de los alimentos que consumimos nosotros cada día y también de los que exportamos. Y el gobierno decidió, aparentemente, no solo pasar la motosierra, sino aceptar la influencia de lobbies que hacen bajar la calidad de estos controles. ¿Qué está sucediendo en el SENASA? Bueno, en principio, agregarte algo, la calidad, pero también la sanidad, y eso es importantísimo, porque para que durante la pandemia nosotros y nosotras comiéramos alimentos sanos, el SENASA siguió funcionando, por ejemplo, y de hecho la primera persona fallecida y contagiada en su lugar de trabajo fue un trabajador de SENASA en un frigorífico de la ciudad de Quilmes. Eso por un lado. Por el otro, el SENASA es un organismo que garantiza la trazabilidad y la sanidad del alimento desde que es animal o desde que es planta hasta que llega a la mesa de algún argentino o de alguna argentina que lo compró en un supermercado. En el medio pasan un montón de cosas que tienen que ver no solo con la cadena de valor, sino también con la cadena de producción. Y que por supuesto llevan controles exhaustivos y llevan adelante procesos de regulación permanente para que lleguen en buenas condiciones. No solamente el SENASA te dice que lo que dice la etiqueta es lo que efectivamente tenés adentro del paquete, sino que además te dice que está en condiciones de que vos lo puedas ingerir sin agarrarte una enfermedad. Porque en términos concretos las enfermedades animales, nosotros somos animales, se transmiten al hombre, digamos. Lo que está pasando hoy es muy claro. El presidente, después del discurso bochornoso que el presidente de la Sociedad Rural hizo el día sábado en la apertura de la Exposición Rural Argentina. Nicolás Pino. Sí, Nicolás Pino. Nosotros, de hecho, le pedimos en una carta abierta que lo aclare, que hable, que diga claramente de qué está hablando, porque él representa una asociación civil que no hay nada más clientelar que una asociación civil que representa patrones. Claro. Esto es así, digamos. Le salen a echar la culpa a las asociaciones sindicales porque lo que no quieren es colectivizar la crítica que en concreto nosotros hacemos desde hace muchos años, que tiene que ver con que existe un estatus sanitario para exportar y un estatus sanitario muy distinto para el consumo interno. Y lo que nosotros decimos es que también hay que proteger ese consumo interno, porque cuando a vos te aparece una enfermedad que es de corte cuarentenario, porque SENASA tiene la característica de rápidamente se propagan las enfermedades, no elige ni qué frigorífico contagiar, ni qué campo contagiar, se propaga, simplemente se propaga. Por lo tanto, afecta tanto el consumo interno como la exportación. Lo que quiere hacer SENASA, lo que nosotros sabemos que quiere hacer SENASA es desprenderse del control del consumo interno. ¿Qué implica esto? Lo mismo que implica desprenderse de cualquier política pública nacional en los territorios provinciales. SENASA es un organismo que está en cada rincón del país, porque somos productores agrícola-ganaderos, es un país agrícola-ganadero, entonces estamos en todos lados. Lo que implica esto es que si se parcela las propiedades de cómo se controla en cada una de las provincias, bueno, las líneas difusas que hay entre provincia y provincia, lo más probable es que colisionen. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ponerte un ejemplo, Santa Fe tiene un estatus fitosanitario para consumo interno y Córdoba tiene otro, bueno, hay un camión que pasa entre Córdoba y Santa Fe, digamos, no es que... nosotros tenemos una mirada de consumo global en la Argentina, cosa que también habría que discutir, ¿no? ¿Por qué no fomentamos el consumo regional? Pero bueno, nosotros tenemos una mirada de consumo global. No obstante esto, también tengo que decirte que a partir de las barbaridades que ha hecho este presidente, como por ejemplo
levantar la barrera del único territorio libre de aftosa sin vacunación, que es la La Patagonia, Patagonia. para que entre carne con hueso y por lo tanto se exponga a la aftosa, a la fiebre aftosa. Bueno, hay mercados internacionales como el chileno, por ejemplo, que empezó a decir, bueno, muchachos, si ustedes hacen esto, yo no les compro más. Bien. Lo mismo dijo la Unión Europea, dijo, bueno, Y pero paren, porque si con Chile México no compra, hubo problemas nosotros también, ¿no? tampoco. Claro, Con sí, México pasó. Con México pasó algo también. Pasó lo mismo. Mercedes, ¿qué opinión te merece la designación de Giraudo, ¿no? María Beatriz es el nombre como nueva titular justamente del SENASA. Ella ya tuvo un paso por el INTI, ¿no? Y también ahí apoyó la reducción de personal. La verdad que si viene con un plan de eliminar la regionalización del SENASA, de reducir el personal y de avanzar con un desguace como el que hizo en el INTA, le diría que se vaya a la casa. Porque lo único que termina eso En el INTA, es es verdad. en un desastre de proporciones épicas. SENASA, el país funciona y en Argentina no hay una pandemia como la que nació en China, porque en SENASA en Argentina hay un organismo que controla los alimentos que se llama SENASA, digamos, porque el estándar fitosanitario que tiene Argentina no lo tienen otros países del mundo, por eso nos compran a nosotros. Porque el Estado funciona por la buena voluntad de sus trabajadores y trabajadoras, porque muchas veces para poder hacer funcionar un auto, ponerle nafta e ir a tomar la muestra al medio del campo, los compañeros le ponen plata de su bolsillo al auto. Claro. Entonces, la verdad es que... Eso es responsabilidad, ¿no? Bueno, ahí lo que me parece es que hay que primero conocer el Estado. Este gobierno no lo conoce el Estado, porque si es capaz de decir que el INTA, el INTE y el ENACE hacen lo mismo, es porque este gobierno no conoce el Estado. No tiene la más pálida idea de lo que hace ni de las responsabilidades que tiene. Después hay que empezar a hacerse cargo, porque la realidad es que detrás de cada acción de gobierno que intenta destruir una política pública, hay un gobierno que no se quiere hacer cargo de su propia población, que le dice al privado, bueno, hacete cargo vos, porque yo no sé cómo, no puedo, no sé, pero no me interesa. Entonces lo primero que hay que hacer es decirle a la población que hay alguien que le está soltando la mano. Que no es que están abrazándolo para que la economía vaya mejor, porque desde que empezó este gobierno a intentar gestionar el Estado, porque nunca lo hizo hasta ahora, ninguna de las medidas que tomó redundan en un bienestar económico para la población. ¿Qué podemos decir? Que de alguna manera el gobierno lo que pretende es dejar la sanidad de los alimentos que consumimos en manos de los lobbies de los laboratorios y las empresas y los frigoríficos. Hace de un tiempo a esta parte los lobbies de las empresas y los frigoríficos lo que intentan hacerle creer a todos los gobiernos es que ellos se pueden autocontrolar. Justo. La diferencia que hay entre sacar un barril de petróleo y decir que vos lo sacaste para una petrolera, que es lo que sucede, y pagar por lo que vos decís por lo que vos decís que sacaste, en relación a lo que puede hacer SENASA, que es, bueno, yo controlé y esto está sano, es que se empieza a poner difusa la barrera cuando empiezan a aparecer enfermedades que afectan a la población. Yo lo que le diría a este gobierno es que empiece a abrir los ojos, porque la catástrofe que puede llegar a generar, y yo no soy tremendista, digo, no estoy haciendo apología de lo tremendo, digamos, pero puede generar una catástrofe que ni siquiera el gobierno se imagina. Claro, bueno, está la salud pública de por medio, lógicamente. Está también la todo salud pública de por medio. Todo la película, la novela y en relación a la vacuna contra la aftosa, ¿verdad? Que esto fue también lo que movió ahí el recambio de autoridades, o por lo menos eso es lo que se vio hacia afuera. Bueno, tiene muchos... Pero además, sí. Parte del golpe de gracia de 2001 fue la aparición de la fiebre aftosa en la Patagonia en el año 2000. Exacto. Esto es así, nos cerraron todos los mercados y hasta mucho tiempo después nos los volvieron a abrir. Sí. Porque lo cierto es que un país, para que sea confiable, también tiene que intervenir sobre intervenir sobre la economía. Habría que decirle esto a Milei: intervenir sobre la economía requiere la responsabilidad de garantizar lo que tiene que garantizar el Estado. No hay forma de que la economía crezca, intervenga, además exporte y demás, sin garantizar desde el Estado, porque es el Estado el que se compromete, los controles que hacen falta para que subsista la economía.
Bien. Bueno, Mercedes, te agradecemos un montón por este intercambio. Les agradezco a ustedes, les mando un abrazo enorme y que tengan buen fin de. Igualmente, Gracias. abrazo. Mercedes Cabezas, trabajadora de SENASA, secretaria general adjunta de ATE Nacional, confirmando, ¿no?, que ATE va a marchar el 7 de agosto, porque, bueno, es la realidad. Esto se hace desde Mauricio Macri, desde el 2016, ¿sí?, todos los años.